Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical donde vamos a estar escudriñando un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar una hermosa carta que es la carta a la iglesia a Filadelfia, la iglesia amada de Jesucristo. Así que si ya estás listo, agarra lápiz y papel y prepárate para el estudio del día de hoy. Filadelfia era la ciudad más joven de las 7 ciudades de Asia Menor a la cual Jesús le envía estas cartas. Filadelfia significa amor fraternal y fue fundada originalmente como un puesto misionero para el helenismo, que era la cultura de la antigua Grecia. Eumenes II le dio el nombre a esta ciudad en honor a su hermano menor, quien posteriormente sería su sucesor. Átalo II, el hermano menor, era tan leal a su hermano mayor que se ganó el epíteto de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. Al igual que Sardis, sufrió un terrible terremoto en el año 17 después de Cristo y fue reconstruida por el emperador Tiberio. Esta ciudad se encontraba a 45 kilómetros al sudeste de donde se encontraba anteriormente Sardis y 95 kilómetros al este de Esmirna. Como dije anteriormente, esta ciudad tenía como objetivo difundir la antigua cultura grecia por toda Asia Menor, especialmente a Lidia y a Frigia. Todas estas costumbres, todas estas tradiciones tenían que ser exportadas a través de Asia Menor y no había mejor ciudad que esta para hacerlo. Y esto era porque tenía uno de los caminos más grandes e importantes que conducían de Europa al este. Por lo tanto, Filadelfia podía uno trasladarse de un continente a otro. Además, era una ciudad muy próspera. Como toda ciudad próspera, tenía muchísimos templos. Tenía tantos templos que caminar por sus calles les hacía recordar Atenas, que era el centro de adoración de los dioses del Olimpo. Adoraban a muchos dioses, sin embargo, era Dionisio su deidad principal. Su principal oposición venía de unos judíos que se congregaban en una sinagoga, la cual Cristo llama la sinagoga de Satanás. Esta oposición no solo era violenta, sino que también era muy burlona. Ellos se hacían llamar los amados de Dios, el pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a hablar de esto más adelante. No es ninguna coincidencia que las dos cartas que no recibieron ningún reproche, que son las iglesias a Esmirna y la de Filadelfia, en ambas, la oposición precisamente venía de lo que Cristo llamaba sinagogas de Satanás. Proféticamente, esta iglesia representa la era eclesiástica donde el Señor trae un gran avivamiento que empieza en el año 1750 en Europa y que rápidamente se propagaría por todos los continentes a través de lo que llamamos el movimiento misionero de fe. Este movimiento misionero se inicia en 1793 cuando un zapatero inglés llamado William Carey siente esa necesidad por aquellas personas que no conocen a Jesucristo en la India y se va a ese lugar a evangelizar. Otros grandes hombres le seguirían y esparcirían la palabra de Dios, el evangelio, a todas las naciones. De esto estaremos hablando más adelante, así que sin más preámbulo vamos a ver el título que se encuentra en la segunda parte del versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis y dice de la siguiente manera: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra y ninguna abre. Aquí vemos una demostración de que Jesús es Dios, porque solo Dios puede ser santo en un sentido absoluto. El Señor no le está diciendo o no está recalcando esas dos cualidades suyas como una tendencia de Él que es pasajera, sino como algo que pertenece a Él, que es propio de su carácter. Él es santo y Él es verdadero. Por lo tanto, no existe un título mejor para referirse a una iglesia que se distingue por su santidad y por su fidelidad a la verdad. El que tiene la llave de David, Jesús muestra que Él también es el que tiene y el que guarda las llaves y las puertas. Esta es una cita a Isaías capítulo 20, donde el Señor nos muestra esa autoridad que tiene para incluir y para excluir. Esta profecía es dada a Isaías con respecto a Eliaquim. Él era el hijo de Hilcías y tenía que sustituir a Sebna, quien se desempeñaba como mayordomo del tesoro del rey de Judá. Y para estar en contexto, vamos a leer la cita bíblica correspondiente. Eso está en Isaías 22, versículos 20 al 25, y dice de la siguiente forma: y entonces llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré un título y tu autoridad. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré las llaves de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puerta, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puerta, nadie podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. El Señor reclama para él
esta profecía en su carta a Filadelfia para dar a entender que el Señor le ha entregado su gobierno y su tesoro, y la mayor muestra de esto es que él tiene la llave de David. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en la promesa que se le da a David es que su reino va a ser eterno. El reino de Jesucristo también es eterno. Estas palabras tienen como objetivo darnos una seguridad de en quién hemos confiado nuestro tesoro. Debemos entender que Él es el santo y el verdadero, que Él es el que tiene las llaves de poder en su mano y que Él gobierna conforme a su voluntad. Esto nos trae a colación la cita de Romanos 8:31 que dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como a todas las iglesias, el Señor le dice esta frase a cada una de ellas, especialmente a Filadelfia, que le había servido muy bien, inclusive en medio de las pruebas. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La iglesia de Filadelfia tiene una puerta abierta delante de ellos. Por lo general, en el Nuevo Testamento vamos a ver que una puerta abierta se refiere a una oportunidad para evangelizar. El Señor aquí los está invitando a aprovechar la oportunidad de evangelizar y que deben pasar esa puerta con fe. Como vimos en su historia, Filadelfia tenía la misión, el objetivo de esparcir la cultura griega por toda Asia Menor. Aquí el Señor les está diciendo que tienen la oportunidad de esparcir la cultura de su reino, el reino de Dios, a todas las naciones. Proféticamente eso ocurrió porque el movimiento misionero de fe se funda en esta época, la cual representa esta iglesia, y es por ello que vemos que a partir del siglo XVIII hay una gran evangelización, especialmente en aquellos lugares muy recónditos en todo el mundo. A diferencia de Sardis y de otras iglesias, Filadelfia era una iglesia que tenía obras y fruto espiritual que eran muy agradables al Señor. Sus obras eran evidentemente de olor grato al Señor. Ellos no hacían las obras para ser salvos, sino que hacían sus obras porque eran salvos y porque amaban a Dios. Como consecuencia, Jesús les está diciendo: tienen una puerta abierta, vayan a evangelizar. A veces nosotros tenemos una puerta abierta y el Señor nos está diciendo: vayan a evangelizar, pero precisamente esa puerta no la vemos. Es por ello que debemos estar pendientes, y si vemos una puerta abierta debemos caminar inmediatamente a través de ella con fe. El Señor no quiere que nosotros desperdiciemos ninguna oportunidad para evangelizar, especialmente cuando estamos ya en los últimos tiempos. Algunos comentaristas le dan otro sentido a la puerta abierta, interpretándolo como que los judíos han excluido a estos creyentes del pueblo de Dios, cuando es precisamente Jesucristo el que tiene el poder y la autoridad para incluir o excluir a algún creyente de la Nueva Jerusalén, la cual nadie puede cerrar. El énfasis en esta frase en realidad está en que la puerta no tiene ninguna dificultad de apertura, es decir, nadie puede impedir que estos creyentes de Filadelfia atravesaran esta puerta, ya que Jesús es el que abre la puerta, la cual nadie puede cerrar. Nos está diciendo que solo Él tiene la autoridad para mantener esa puerta abierta para los creyentes en la iglesia de Filadelfia, y solo Él tiene la autoridad para mantener la puerta abierta a su iglesia amada, fiel a la sana doctrina. Porque aunque tienes poca fuerza, el término de esta poca fuerza no implica una debilidad, sino una fuerza real. Ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Y hay que enfatizar esto porque nosotros podemos ser muy fuertes, muy grandes o muy seguros en nosotros mismos para que el Señor realmente nos use. El Sermón del Monte, en su primera bienaventuranza, nos dice que debemos ser pobres en espíritu. La iglesia en Filadelfia entendía perfectamente este concepto porque ellos eran pobres en espíritu al entender que lo que en realidad ellos necesitaban era la fuerza de Dios. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La idea detrás de esta frase, lo que quiere enfatizar, es que esta iglesia no solo predicaba el evangelio, sino que sus frutos eran fiel al nombre y al carácter de Jesús. Algunas iglesias pueden predicar el evangelio y pueden usar la Biblia, sin embargo eso no significa que realmente no niegan su nombre, porque pueden negar su carácter al predicar algo o un estilo que es completamente distinto a lo que el evangelio nos enseña.
Por eso es que Jesús está recalcando y está elogiando a esta iglesia porque se ha mantenido fiel a lo que realmente Jesucristo nos quiere mostrar. Y Jesucristo nos quiere mostrar con esta iglesia 3 cualidades que debemos tener presente el día de hoy. La primera de ellas es que ha puesto delante de esta iglesia una puerta abierta, es decir, una oportunidad para evangelizar. Cuando le dice que tiene poca fuerza, significa que en realidad esta iglesia tiene una confianza plena y total en Dios. Y por último, son completamente fiel al nombre y al carácter de Jesucristo. Estas características pueden parecer poco espectaculares o muy poco llamativas, pero la verdad es que Jesucristo estaba completamente agradado con esta iglesia y el Señor quiere que las iglesias de hoy tengan estas características en común. El éxito de una iglesia o de una obra entonces debe medirse es realmente por este estándar de logro. No es elevarse a una nueva posición eclesiástica. No es el número de edificios que logran ser construidos a través del ministerio de un solo hombre. No son las multitudes que se amontonan para escuchar una voz humana. Estas cosas que mencioné frecuentemente son usadas el día de hoy para medir el éxito, pero estas medidas realmente son terrenales y no celestiales. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. Aparentemente los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por unos judíos que decían ser el pueblo de Dios, pero realmente no tenían una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de la fe, porque sabemos a través de la Biblia en Romanos que los verdaderos judíos son aquellos que realmente aceptan a Jesucristo como su Mesías. Pero como la mayoría del pueblo judío rechazó al Mesías, entonces sus sinagogas eran usadas como fortalezas para combatir el cristianismo y Satanás las usaba para ese propósito. Sin embargo, es importante aclarar que aquí no se está refiriendo Jesús a todo el pueblo judío o se está refiriendo a aquellos judíos que dicen que lo son y no lo son, sino que se está refiriendo específicamente a este grupo de judíos que estaba persiguiendo a los cristianos en Filadelfia. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Aquí Jesús le está prometiendo a esta iglesia que la va a vindicar ante sus perseguidores. Puede ser que algunos de estos judíos se terminaran convirtiendo al cristianismo, porque aquí está diciendo: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y te reconozcan que yo te he amado. Esto realmente es muy curioso porque la expectativa judía era que realmente serían ellos los que iban a someter a los gentiles, pero debido a que la mayoría del pueblo judío rechaza al Mesías, entonces son los gentiles los que les toca mostrarle a los judíos el camino hacia Dios. Pero no solo eso, sino que además tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ellos y Cristo los ama. Y reconozcan que yo te he amado. Aquellos que eran una vez enemigos, entonces adorarán junto a estos cristianos en Filadelfia. La mejor forma o la forma más eficiente de cambiar de un enemigo a un amigo es orando para que Dios los cambie. La iglesia de Filadelfia había sido fiel ante la persecución de estos escarnecedores y ahora le tocaba a Jesús demostrarle a esta sinagoga de Satanás cuánto él amaba a la iglesia de Filadelfia. Esta promesa entonces de Dios animaba a estos cristianos en Filadelfia a esperar el momento en que Jesús llevaría a cabo esta acción, el momento donde la mano de Dios te movería poderosamente a favor en esta iglesia de Filadelfia. Con esto vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, no sin antes invitándote el próximo domingo a que continuemos estudiando esta interesante carta a la iglesia de Filadelfia. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que puedas estar al día con todo lo que subimos a través de esta red. También síguenos por las redes sociales en Facebook e Instagram como Iglesia Caracas Este 2. Nosotros transmitimos todos los martes a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana por Facebook Live nuestros servicios. Y si vas a compartir algún material de cualquiera de lo que nosotros subimos a través de nuestras redes sociales, no olvides hacerlo con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.